Bueno, vamos a hacer el problema número 3 y en el apartado A nos pregunta la fuerza electromotriz inducida, ley de Lenz-Faraday. Vale, y luego hacemos el apartado B, ¿vale? Mirad, aquí en el libro os veo la definición de fuerza electromotriz, ¿vale? Dice, la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la variación del flujo magnético a través de la superficie encerrada por el circuito. ¿Vale? Nos viene aquí la fórmula que ya sabemos de la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? La unidad, si la queríais poner, pues sería el voltio. Y bueno, os voy a explicar ya un poquillo cómo lo haría yo. O sea, la fuerza electromotriz inducida quiere decir que hay una variación del flujo respecto del tiempo, ¿vale? La ley de Faraday, o sea, Faraday y Henry, aunque a veces a Henry no se le nombra porque, aunque los dos llegaron a la misma conclusión haciendo experimentos, realmente Faraday fue el primero en darlo a conocer. Entonces, por eso muchas veces no se nombra a Henry, ¿vale? Entonces, con los experimentos que hicieron, llegaron a la conclusión de que para que haya variación del flujo magnético, tiene que ocurrir una de las tres cosas, ¿vale? Que varíe el campo magnético, que varíe la superficie que es atravesada por el campo magnético, o que varíe el ángulo que forman el vector campo magnético y vector superficie, ¿vale? Tiene que ocurrir al menos una de esas tres cosas. Con que una de esas cambie, hay variación del flujo magnético respecto del tiempo, ¿vale? Y ahora Lenz indicó que la intensidad de corriente inducida tiene sentido tal que se opone a la variación del flujo magnético. De ahí el signo negativo, ¿vale? Entonces digamos que Faraday y Henry dedujeron esto y Lenz ya le puso el signo negativo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente apartado, que dice: cuando un imán se acerca a una espira se genera en ella una fuerza electromotriz. Razone cuál será el sentido de la corriente inducida si el imán se alejara de la espira. Vale, es decir, tenemos este es el apartado A, tenemos una espira, ¿vale? Yo voy a poner aquí el polo norte y aquí el polo sur, ¿vale? Entonces, el imán se aleja de la espira. Vale, dijimos que las líneas de campo iban del norte al sur, ¿vale? Por lo tanto, son líneas entrantes realmente, ¿vale? Si nosotros vamos alejando el imán, cada vez habrá menos líneas entrantes, ¿vale? Por lo tanto, el sentido de la corriente inducida es tal que se opone al cambio, ¿vale? Es tal que se opone, en este caso, a la disminución del flujo magnético, ¿vale? Que se opone a la disminución del flujo magnético. Vale, entonces, si cada vez hay menos líneas entrantes, el sentido de la corriente va a ser tal que se oponga a ese cambio, es decir, va a hacer que haya más líneas. O sea, si el número de líneas entrantes disminuye, lo que va a hacer el sentido de la corriente eléctrica es aumentar ese número de líneas. Si queremos aumentar el número de líneas, tienen que ser entrantes. Y si es entrante, va a ir al sentido, o sea, a este sentido, ¿vale? Sentido horario, ¿vale? Si yo tengo la espira aquí, las líneas entrantes, ¿vale? Pues el sentido iría hacia arriba aquí, si lo hago así, hacia allá, y bueno, hacia abajo es que ya es más complicado, ¿vale? Bueno, así, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los tres puntos, digamos, que he dicho, aquí, aquí o aquí, no sale el mismo sentido, ¿vale? Que sería el sentido horario. Por lo tanto, el sentido es horario. Esto a lo mejor lo he explicado de otra forma y estaría bien igualmente, ¿vale? De hecho, no sé si me olvida algo así que yo haya hecho en clase. Vale, creo que no. Simplemente eso, decir que aumenta o disminuye el flujo magnético y por lo tanto el sentido de la corriente se opone a esa disminución o a ese aumento, ¿vale? Vale, este es el primer caso.
Segundo, se invirtieran los polos del imán. Vale, si se invierten los polos del imán, ahora tenemos sur y norte. Vale, esto va así. Vale, en este caso, cuando teníamos el polo sur, digamos que había líneas que eran salientes, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que si ahora invertimos, tenemos esto así, ¿vale? Y ahora invertimos la polaridad del imán. Tenemos líneas que son salientes. Por lo tanto, lo mismo, el sentido de la corriente va a ser tal que se oponga a dicho cambio. Si las líneas son salientes, la corriente va a intentar que las líneas sean entrantes. Si son entrantes, nos va a pasar exactamente igual que en el otro caso, ¿vale? Es decir, al ser las líneas salientes, la corriente tiene sentido horario para generar un campo que sea entrante, ¿vale? Lo mismo sería el sentido de la corriente inducida es tal que se opone en este caso a... Claro, aquí no es disminución, es aquí lo que cambia respecto a lo que hayamos puesto en el primer apartado, es que las líneas en este caso son salientes en lugar de entrantes, ¿vale? Vale, vamos a escribirlo, venga. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone al cambio. Ya os digo, esto suponiendo que al principio las líneas fuesen entrantes, ¿vale? Al principio las líneas de campo eran entrantes. Al cambiar la polaridad son salientes y el sentido de la corriente sería horario para generar un campo saliente, entrante. ¿Vale? Vale, y el último. El imán se mantuviera fijo. Vale, pues si el imán se mantiene fijo, el imán está quieto, ¿vale? Da igual ya que sea norte-sur, sur-norte. Vale, si el imán se mantiene fijo, no hay variación del flujo magnético. Y por lo tanto, no hay inducida. ¿Vale? Bueno, creo que ha quedado más o menos claro. Si no, lo que sea, cualquier duda que tengáis me lo decís, ¿vale?